informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todos y todas bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy les presentamos a nuestro invitado. Se trata del licenciado Alfredo Dávila, presidente ejecutivo de la empresa Asesores Tributaria AD, contador público colegiado, licenciado en Administración con posgrado en Finanzas y además cuenta con un diplomado en Normas Internacionales de Formación Financiera. Es asiduo asistente a este espacio porque precisamente por la sapiencia que tiene en materia económica es muy importante mantener informado a nuestro querido público con las novedades que se presentan no solamente en Venezuela sino a nivel internacional en materia económica. Y hoy vamos a tocar un tema bien interesante relacionado con un nuevo impuesto que estarían pagando algunos de los empresarios de este país. Se trata del impuesto a los grandes patrimonios. Esto es algo nuevo, novedoso, que Alfredo, muy estudioso precisamente para poder asesorar a sus clientes en esta materia tributaria, tiene todos los datos para que nosotros también conozcamos de primera mano de qué se trata. Bienvenido, Alfredo, muy contenta Gracias por la invitación, Taxi. Porque estés aquí, porque tomes de tu tiempo, que sabemos que tienes una apretada agenda para compartir con nosotros y coadyuvar pues a que nuestro público se entere de todas estas novedades que ya nos tiene acostumbrado el gobierno de este país. Me gustaría inicialmente que nos comentes en qué consiste este nuevo impuesto a los grandes patrimonios. Ok, este es un impuesto que salió a partir del 3 de julio del 2019 en la Gaceta Oficial 41667. Y es un impuesto que va a gravar exclusivamente las propiedades, ¿ok? El impuesto sobre la renta grava la ganancia, grava el enriquecimiento como tal, el beneficio que se obtiene. Aquí se va a gravar, son los activos que de una u otra forma generan esas rentabilidades, esas utilidades. Entonces, básicamente es un impuesto que va dirigido a afectar el patrimonio de todos los contribuyentes que estén calificados como contribuyentes especiales, que pueden ser tanto personas naturales como personas jurídicas, o de que de una u otra forma sean sociedades de hecho, pues. A estos contribuyentes, que son los que se califican como contribuyentes especiales, a diferencia de los ordinarios. ¿Hay personas naturales contribuyentes especiales? Sí, es correcto. El CENIA puede designar a contribuyentes especiales dependiendo de la actividad que esta persona natural ejecute y del volumen de las operaciones o de las ventas que pueda tener. Ellos pueden designar a las personas naturales como contribuyentes especiales del IVA. Por consiguiente, a este grupo de contribuyentes son los que están en la obligación de declarar y pagar el tributo que se genera por este impuesto que afecta el patrimonio. Sería bueno también definir qué es un contribuyente especial. Es correcto. Los contribuyentes especiales son aquellos contribuyentes que son designados por la Administración Tributaria y que deben cumplir con unos requisitos básicos, que deben vender menos ventas superiores a las 2.500 unidades tributarias o 30.000 unidades tributarias al año. Ya bajo esa condición, ellos se convierten en contribuyentes especiales y su función va a consistir en retener impuestos sobre todas las compras que ellos realicen en cada periodo fiscal. ¿Y si una persona no hace esa cantidad de ventas al año? No debería ser designado como contribuyente especial. ¿Y si ya fue designado pero ya no vende tanto? Ya esa condición no se pierde. Ya una vez que son designados como contribuyentes especiales, ya quedan como contribuyentes especiales. ¿Y qué tiene de especial? O sea, ¿cuál sería la diferencia con un contribuyente especial? De especial lo que tiene es que se convierte en unos cobradores fisco, con la salvedad de que si ese trabajo no se ejecuta tal cual como lo exige la Administración Tributaria, serán sancionados por el incumplimiento del deber. ¿Como cobradores? Sí, son unos cobradores, porque para el fisco es más fácil fiscalizar a los proveedores de esa entidad, de esa empresa o de ese contribuyente, fiscalizarlo es quien va a ser el responsable de retener o el 75 o el 100% del impuesto, que estar fiscalizando a todos esos proveedores. Ya por lo menos queda responsabilidad de ese contribuyente de ser el cobrador de ese IVA que a él le facturan cuando él ejecuta una compra o adquiere un bien o un servicio. Y si hay dos empresas que son contribuyentes especiales, ¿cómo se hace esa relación? No, ambas si son contribuyentes especiales, cada una... El que compra es el que siempre va a retener. El que compra es el que debe retener el IVA, va a ser el 75 o el 100%, eso va a aparecer dependiendo de la condición que tenga ese proveedor ante el portal del CENIA.
Perfecto, que tienen que chequear por el portal con Sí, el es RIF, correcto. ¿no? Cada Me imagino. proveedor, cada comprador de bienes y servicios debe verificar a su proveedor la condición que tiene. Ahora, este nuevo impuesto es anual, igual que el impuesto sobre la Sí, renta. es anual, igual que el impuesto sobre la renta, con la única diferencia que el impuesto sobre la renta grava es la utilidad, el beneficio, el enriquecimiento. Este va a gravar el patrimonio, O los sea, activos. iría como en el inventario de la empresa. Es correcto. Si la empresa tiene una computadora, o sea, por ejemplo, una oficina, es dueño de una oficina, Ujú. en esos casos. Sí, ella va a grabar. De hecho, es un impuesto que grava lo que es el patrimonio. Entonces, para eso hay que definir qué es el patrimonio. Desde un punto de vista legal, el patrimonio y opción son los derechos y obligaciones que tiene una persona y que tienen un carácter pecuniario. Cuando te digo carácter pecuniario es que pueden establecerse un valor monetario sobre ese patrimonio desde un punto de vista legal. Ahora, desde un punto de vista contable, el patrimonio no es más que la diferencia entre el activo y el pasivo, es decir, todo lo que yo tengo a mi favor, todos mis bienes. Yo puedo poseer un edificio, eso es un activo para mí, pero si sobre ese edificio pesa una hipoteca, esa es la parte del pasivo que yo tengo. Entonces, si mi edificio vale 100 millones y yo tengo una hipoteca de 20 millones, quiere decir, estoy debiendo 20 millones de esos 100, pues mi patrimonio va a ser la diferencia de esos 100 y esos 20. Si mi patrimonio van a ser 80 millones. Entonces, ¿qué dice la ley? Que se va a gravar el patrimonio, en el caso de las personas naturales, cuyo monto supere la cantidad de 36.000 unidades tributarias, 36 O millones sea, de por unidades ejemplo, una tributarias. persona natural que sea contribuyente especial, tiene Que que sea tener esas contribuyente dos especial. características. Ajá. Tiene una casa, por ejemplo, por esa casa tiene que pagar. Si es un contribuyente especial, o no, tenemos que aclarar de que la ley va a contemplar excepciones. Si es una vivienda principal, tiene que... Eso no es pechado por nada, es ilegal. Va a ser pechado cuando exceda la cantidad de 64 millones de unidades tributarias. Mientras no supere esa cantidad, no va a ser afectado. En ese caso estaría exento. Pero lo que te quiero reiterar, ese es lo que iría a pagar, o sea, se va a calcular el impuesto sobre el excedente, sobre el monto que exceda la cantidad de los 36 millones de unidades tributarias. O sea, que si sea la diferencia entre la inversión, o sea, entre lo que compran y lo que ganan, ¿no? Eso ¿Cómo? sería. No. ¿Por la ganancia? No es por la porque eso no es ganancia, ganancia es ni por el bien. valor de un activo. El valor de un activo. El valor de un activo lo vamos a establecer porque existe un parámetro para definir cómo se establece el valor, que más adelante te lo voy a decir cómo se establece el valor. Pero lo importante es que si el bien o mis activos supera, o mi patrimonio supera las 36 millones de unidades tributarias, sobre el monto que excede, sobre ese monto me va a pechar con una alícuota del 0,25%. ¿Ok? Si soy una persona natural. Si es una persona jurídica, el monto que debe exceder son las 100.000 unidades tributarias, que estamos hablando de 5.000 millones a la unidad tributaria, que hoy día es 50 bolívares, 5.000 millones de bolívares. Entonces, cualquier activo que supere esa cantidad, por eso es que se llama impuesto a los grandes patrimonios, cualquier activo que supere esa cantidad, sobre el exceso que lo esté superando, va a pagar el impuesto del 0,25%. Por ejemplo, un edificio, vamos a poner un ejemplo hipotético. Un edificio que sea grande, de varios pisos, que tenga un valor grande, y esté contemplado como parte del inventario de una empresa. Por ejemplo, una clínica, que son generalmente edificios grandes, que tienen ascensores, que toda una cantidad de infraestructura. Ese tipo de empresas que son patrimonios pues poderosos, serían las personas inicialmente llamadas a hacer. Si ellos son contribuyentes especiales, van a estar pechados por ese impuesto. ¿Por qué? Porque hay que hacer la valoración del bien. Existen unos parámetros para valorar el bien. Y una vez que se determine que ese bien supera las 100.000 unidades tributarias, que equivale a 5.000 millones de bolívares, de bolívares, ya ese calificaría sobre el exceso que valga eso, estaría calificado para pagar el impuesto del 0,25% sobre el exceso. ¿Ok? Es decir, que voy a pagar el impuesto si estamos hablando de 100.000 unidades tributarias y la valoración da 105.000 millones de unidades tributarias, sobre el exceso de los 100.000 es lo que la ley me obliga que debo pagar ese impuesto. Y por ejemplo, digamos, para explicar bien lo de los grandes patrimonios, una franquicia que tenga varios negocios en varias partes, por ejemplo,
eso sería un gran patrimonio. Sí, es correcto, porque sencillamente tengo que sumar la totalidad de los activos que tiene esa franquicia, esa empresa, y sumarlos. Una vez que yo determine que esa supera, porque es una compañía que supera las 100.000 unidades tributarias, sobre el exceso que supere, sobre ese monto es que va a estar pechado de ese patrimonio. ¿Cuál crees tú que es la razón, pues el objeto de que hoy este tipo de impuestos sean aplicados? Bueno, fíjate, el legislador, cuando los que crearon la ley, ¿verdad?, se están basando en un criterio de que hay la mentalidad o hay el pensamiento de que muchas de las riquezas en muchos países del mundo están en manos de pocas personas, ¿ok? Porque hay una mala distribución de la riqueza a nivel no solamente nacional, sino a nivel mundial, porque este es un impuesto que no solamente lo estamos aplicando aquí, este es un impuesto que lo están aplicando en Argentina, en Francia, en España, en la India, en Noruega, Suiza, y ahora se está aplicando aquí en Venezuela. ¿Okay? Con la salvedad de que en el caso de Francia, ellos comenzaron a aplicar ese impuesto, pero le trajo consecuencias negativas, porque mientras comenzaron a recaudar un promedio de 2.6 billardos de dólares, pues en un lapso de menos de 10 años hubo una gran fuga de capital por más de 124 millardos de dólares en menos de 10 años. Entonces, porque los dueños, los grandes capitales no querían. Claro, entonces ahí se va a desprender lo que es una fuga de capital, va a haber un desaliento a generar riqueza, eso puede generar de una u otra forma el desestímulo a la inversión y puede traer una cantidad de consecuencias negativas para una economía. ¿Qué significa específicamente en Venezuela cuando la mayoría de los venezolanos y obviamente los empresarios están viviendo una inflación galopante, que ahora tengan que, o sea, esta acción de pecharlos con impuesto a los grandes patrimonios? Ante esta inflación galopante, si la gente lo que quiere es confianza para poder invertir aquí, ¿esto qué va a generar? Claro, lo que se debe buscar es el desarrollo del aparato productivo, pero ya nuestro sistema económico está cargado de una cantidad de tributos que, si sacamos cuenta, este es uno más, nada más el impuesto sobre la renta, que vale el 34%. Okay, si a eso lo sumamos, los impuestos parafiscales pueden superar el 15%, y si ahora le agregamos estos impuestos más los impuestos municipales, que también son una carga impositiva, pues sencillamente eso de una u otra forma crea un impacto muy negativo en las empresas. Y sobre todo negativo, ¿por qué? Porque este tipo de impuestos tiene la particularidad que no va a formar parte como un gasto. Entonces eso por consiguiente me va a generar mayor utilidad para cuando yo vaya a declararle el impuesto. ¿Por qué? Porque él como tal no se puede rebajar dentro de los gastos de la empresa, igual como el otro impuesto, el ITF, que lo pagan las empresas que son contribuyentes especiales y que es un impuesto del 2%, cada vez que allá hacen un pago le retienen, la entidad financiera le retienen el 2%. Entonces, si te pones a ver, eso afecta a los flujos de caja de las empresas. Y en el caso de las personas naturales, que de una u otra forma puede ser un tanto injusto, porque hay personas naturales que, aunque pueden tener grandes patrimonios, pero si se quiere no significa que tengan grandes ingresos, pues ellos se van a ver en la necesidad de que por el patrimonio que puedan tener, ya sea heredado o adquirido, como sea, van a tener que pagar ese tributo, y eso va a afectar los flujos de caja tanto de las personas naturales como de las personas jurídicas. Las consecuencias que observas en medio de esta crisis que vivimos en Venezuela de estos que tú acabas de explicar, de esta aplicación de estos impuestos. Bueno, la consecuencia inmediata es lo que pudo, o lo que inclusive lo que acabo de mencionar, lo que ocurrió en el caso de Francia, que por cierto ellos están por eliminar esa ley recientemente, la de impuesto al patrimonio. ¿Por qué? Porque en ellos aplicar esa ley les representó una recaudación de más de 2.6 billardos de dólares, pero en un lapso de 10 años, pues sencillamente una fuga de capital que los desangró a ellos por más de 124 millardos de dólares en un lapso de menos de 10 años. ¿Por qué crees que lo aplica en este momento el gobierno para tratar de recoger? Bueno, la mentalidad por lo que se quiere, a pesar de que, o sea, yo considero que la visión con la que la están haciendo es para tratar de pechar a las personas naturales que de una u otra forma ellos consideran que han sido lo que han poseído la mayor riqueza por la mala distribución que se distribuye la renta nacional, o la riqueza pues, de una nación, pues consideran que estas personas de una u otra forma se han venido enriqueciendo y buscan pechar. La riqueza en esta nación es por la renta petrolera y la tiene el gobierno. Sí, es correcto, pero de una u otra forma los empresarios de una u otra forma ellos adquieren beneficios y personas naturales que se han venido enriqueciendo, y entonces el legislador lo que está viendo es atrapar
a este grupo de contribuyentes que consideran ellos que atrapándolos con este nuevo impuesto, pues van a recaudar suficientes fondos para lo que se debe ejecutar el Estado como tal. Pues. Ahora, este impuesto grava la totalidad de los bienes de las personas, en el caso que sean personas naturales, y la totalidad de los bienes de las empresas, o sea, todo lo que la persona posea debe ser colocado en ese carril. Bueno, ahí hay una laguna, porque una de las cosas que ha tenido esta ley, o una de las críticas que hay que hacerlo, es que si se quiere, ha violado lo que se dice el principio de la certeza tributaria. ¿En qué sentido? Porque no te deja claro con precisión qué es lo que se debe fechar. La ley te habla a ti de que se debe declarar un impuesto cuando tus ingresos, cuando tus activos superan los 150 millones de unidades tributarias, pero tus activos. Por otro lado, te dice de que el impuesto tú lo vas a pagar cuando supere o los 36 millones o los 100 millones de unidades tributarias para el pago del impuesto. Me explico. El hecho de que tú tengas un activo que supere los 150 millones, ya la ley te dice que tú tienes que declarar, pero eso no significa que el que tú declares te vaya a pagar, porque como es sobre el patrimonio, acuérdate que sobre un activo que valga 160 millones, yo rebajo lo que yo debo o lo que esté grabado, si en el caso de un edificio, si contiene una hipoteca, y si ese monto está por debajo de lo que establece la ley, no estaría pagando impuestos, pero estoy en la obligación de declararlo. ¿Por qué? Porque llega al límite de los 150 millones de unidades tributarias. Entonces, hay como la pequeña confusión si lo que se está fechando es el patrimonio o se está fechando la totalidad de los activos, como tú acabas de decir ahorita. Todo lo que yo tengo dentro de una empresa se va a fechar, pues se puede interpretar que sí, porque sencillamente en un estado financiero la diferencia entre mi activo y mi pasivo va a ser el patrimonio. La cuestión está sobre las personas naturales, que ahí entonces sí va a haber excepciones. ¿Por qué? Porque si es una vivienda principal y esa vivienda no supera los 64 millones de unidades tributarias, pues eso no está fechado. Y si lo llegase a superar, se va a fechar el exceso, ¿ok? En un país donde muchísimas empresas están venidas a menos por el tema económico, por la crisis, por muchas razones, ¿cómo enfrentar esta nueva acción? ¿Crees que las personas estén preparadas, inclusive técnicamente, para enfrentar esta nueva declaración o ver cómo hacen para asesorarse pues, en esta materia? En la próxima parte de la respuesta de nuestro invitado, quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos. Hoy estamos tratando el tema del impuesto a los grandes patrimonios que ahora deben también manejar los empresarios que tienen precisamente grandes patrimonios, pero que requieren de una asesoría y de toda una discusión, porque es algo nuevo, novedoso, que tiene su intríngulis. Precisamente lo estamos conversando con nuestro invitado, el licenciado Alfredo Dávila, quien es presidente ejecutivo de las empresas de asesoría tributaria ADE. Alfredo, se requiere una asesoría, se requiere una pericia, ¿no?, para poder manejar toda esta información, por ejemplo, como la valoración que hacen de los activos, cómo se manejan todas esas informaciones que son de paso también internas de una empresa, pero que a nivel público tienen que también manejarse a los efectos de este impuesto y de los otros impuestos también, pero este muy particular. Sí, es correcto. Fíjate, la ley contempla cuáles son los criterios que se deben utilizar para tú valorar tus activos, ¿ok? Dentro de eso se establece que debería utilizarse los precios del mercado, los que estén a la vista. También exige o da como recomendación que se debe utilizar siempre es el mayor valor, ya sea entre el precio del mercado, ya sea entre el precio o el valor que establezca la alcaldía, en el caso de la ficha catastral, el valor que se establezca como referencia bajo los parámetros que debería exigir la administración tributaria. Me voy a hacer mención un poquito, etcétera. Siempre que se han actualizado los activos, se hacían cuando se manejaba el INPC, ¿ok? Se calculaba un valor y en base a ese valor, un factor, perdón, se le aplicaba el valor del activo y se establecía cuál era el valor del activo. Entonces, las herramientas que se deben emplear, siempre utilizar el mayor valor
que hay entre lo que establezca Catastro, entre el precio del mercado, entre la metodología que puede establecer la administración tributaria y entre esos valores, el que sea el más alto es el que tú debes utilizar cuando estás valorando activos que estén aquí ubicados dentro del territorio nacional. El problema es cuando esos activos estén ubicados fuera del territorio nacional, que de hecho estaría un tanto violando esta normativa, lo que es lo extraterritorial. Claro, porque se supone que si algo está fuera del territorio nacional, pertenece a la nación donde esté ubicado. Es correcto, ¿no? entonces, pero no obstante, la ley te establece a ti de que esos activos, si tú los tienes en tus estados financieros, de que eres propietario de un edificio ubicado en Miami, pues sencillamente tú tienes que declarar eso porque aparece en tus estados financieros. ¿Y esos estados financieros, qué sentido tiene colocar en los estados financieros de Venezuela una propiedad en el exterior? Bueno, porque los estados financieros deben reflejar la situación patrimonial de las empresas y esa empresa tiene inversiones en eso y tú no puedes escapar dentro de tus estados financieros, revelar toda la información y parte de la información son los activos que tú tienes. Y si tiene, por ejemplo, una propiedad en Miami, tiene que tú tienes que fecharla entonces en también la fechar moneda. la pregunta es cuál es el criterio para tú valorar eso. Entonces en ese caso se utilizaría el precio del mercado que hay aquí en Venezuela y utilizar lo que es la metodología que emplea ese país para valorar esos activos. El mayor valor entre esos dos montos es el que tú vas a utilizar para declarar y pagar ese impuesto. Y en el caso, por ejemplo, de las personas que tengan un local alquilado, que estén utilizando cosas que no formen parte de su patrimonio. Eso también eso sí lo contempla la ley, es un tanto absurdo, pero es cierto, pero no me refiero tanto a esos alquileres, yo me voy a referir exactamente cuando son los arrendamientos financieros, que son los que dan, los arrendamientos financieros son los que dan las entidades financieras, es decir, los bancos. Esa es una modalidad en donde un banco te da a ti un dinero y que tú o adquieres un bien y empiezas a pagar una cuota mensual y ese bien que tú estás ocupando no es de tu propiedad y no obstante, al no ser de tu propiedad, tú en ese caso tú estás figurando como arrendador, pero como arrendatario, ¿ok? Y tú como arrendatario de ese bien, por estarlo usando, aunque tú no seas el propietario, por estarlo usando, a ti te va a corresponder. O sea, que quien tenga créditos, por ejemplo. Sí, te va a corresponder a ti pagar el impuesto por el valor de ese activo. Entonces es un tanto absurdo que un bien que no me pertenece, ¿ok? Pero que lo adquirí a través de un arrendamiento financiero con una institución, con un banco, una compañía de seguro, pues sencillamente yo tengo que pagar ese impuesto por ese activo que no me pertenece. O algo más sencillo, el caso de un contrato de comodato. Sabes que los contratos de comodato te lo dan a ti en calidad de préstamo. Y la ley te dice que es el activo va a estar o el que aparezca en el documento de registro, donde te indique la propiedad como tal, o el que lo esté usando, el que tenga la posesión de él. Si tú tienes un contrato un contrato de comodato, donde alguien te cedió un inmueble a ti para que lo estés usando, pero no es de tu propiedad. Eso es algo que tú estás usando, tú tienes que pagar un impuesto por algo que no es tuyo. Por ejemplo, ahorita que hay mucha gente que inclusive se ha ido del país, de gente que está cuidando y harán algún tipo de contrato de eso. Puede ser, pero esos son contratos de alquiler. A ese caso no es que afecta la ley, sino más que todos los arrendamientos financieros, que es lo que hay que dar, y que son los que dan, sobre todo las instituciones financieras, cuando trabajan con esa modalidad. Y en el caso de las exenciones, las personas que no tengan alguna característica en particular que no les permita pagar. Sí, fíjate, la ley contempla cuáles son las excepciones exactamente que contempla. O sea, quiénes son los que están exentos. Primero, la República como tal, los entes descentralizados, las personas naturales cuando es su vivienda principal y esta no supere la cantidad de 64 millones de unidades tributarias. Ellos están exentos del impuesto. Así como también están exentos lo que son las prestaciones sociales. Eso también, a pesar de que es un activo para ti, eso también está exento de este impuesto. También está exento lo que se dediquen a las actividades agrícolas, pecuarias, avícolas, ¿ok? Ellos siempre y cuando cumplan con dos requisitos, que la actividad agrícola que estén desarrollando sea su actividad principal y que, aparte de que sea su actividad principal, que esté en el nivel primario. Me explico. En una agropecuaria que se encarga de comprar cochino y vender cochino, por decir algo, pues ellos no están en la actividad primaria de la cría de cochino. Ellos no estarían exentos. En cambio, la empresa agropecuaria que se dedica a la cría del ganado como tal, está en la actividad primaria. Y los equipos que utiliza, los maquinarias, los activos que está utilizando, empleando, pues están metidos dentro de su actividad principal,
y en ese caso esa actividad estaría exenta del pago del impuesto. Y bueno, para hablar de la misma cría de cochino, y si la empresa desarrolla la cadena completa, es decir, desde la crianza del cochino, el beneficio y la comercialización. Bueno, ¿Qué pasaría con una empresa así? Sí, ahí estaría el servicio completo, pero partiendo de que su actividad principal es la cría de cochino, pues se superentiende de que en ese momento porque ya estaría exento. Están protegiendo esa parte. Claro, se puede manejar y entender de que toda su actividad es la cría de cochino y su comercialización como tal. La ley no te hace ninguna distinción en que declárame los activos que corresponden a la cría de cochino y declárame por otro lado los activos que forman parte de la comercialización. No hace esa aclaratoria. Sabemos que tú eres experto en estos temas y tienes la formación académica necesaria para podernos dar a nosotros una conclusión y si tienes alguna crítica que ofrecer a esta nueva ley que grava el patrimonio de los contribuyentes. Sí, mira, la gran observación es que esta ley ha dejado un gran vacío y si se quiere, lo que yo dije anteriormente, está violando el principio de la certeza, pues, ¿okay? En donde no se puede determinar exactamente con precisión muchas cosas. Por ejemplo, no se puede precisar, esta ley, en el caso de las personas naturales, se aplicaría, por ejemplo, hasta cuando la persona fallezca. Y entonces, en ese instante, tiene que hacer su declaración de patrimonio. Pero entonces caeríamos con una doble tributación, porque estaríamos también con otra ley que está al lado cuando una persona fallece, que es la declaración sucesoral. Entonces, tendrías un doble tributo. Eso no queda claro en la ley. O sea, que quedaría enredada los herederos. El periodo de imposición, eso es algo que ha dejado una gran laguna, porque la ley dice que es a partir de mañana, martes, del 1 de octubre, que se debe declarar, y hay plazo hasta declararlo hasta el 30 de noviembre. El Código Orgánico Tributario en su artículo 8 establece que cuando se decreta o se emite una nueva ley, hay un lapso de tiempo para que se ejecute. Y para que se adecúen las empresas. No solamente eso, sino que si la ley la están promulgando ahorita, el ejercicio tributario o el ejercicio fiscal comenzaría es a partir del 1 de enero del 2020, porque se sobreentiende que tú no puedes hacer una ley con un carácter retroactivo por lo que ya pasó atrás. Tú sacas la ley hoy y a partir de ahorita comienzas a cobrar el tributo. Si mi ejercicio fiscal comienza todos los 1 de enero, ya tendría que esperarse para que esa ley comience a aplicarse a partir del 1 de enero del 2020. Y el periodo fiscal iría desde el 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. Vale decir que es el 1 de enero del 2021 donde yo debería declarar este impuesto. Eso es lo que establece el Código Orgánico Tributario en su artículo 8, pero ahora nos estamos encontrando con que dicen de que hay que plazo para declarar hasta el 30 de noviembre. Y es ahí donde deja una gran laguna la ley, porque no está dejando claro con precisión cuándo es que se debe pagar ese tributo. Supuestamente es ahorita, pero ¿qué dice el Código Orgánico Tributario? Debería ser a partir del año 2020, no ahorita. Alfredo, la empresa que tú presides estaría en capacidad técnica para que cualquiera de nuestros televidentes requiera una asesoría. Totalmente, estamos en las condiciones de asesorarlo, orientarlo. Ahí en pantalla deben aparecer los teléfonos nuestros para que justamente tomen nota y le podamos brindar con mucho gusto y sin ningún tipo de compromiso la asesoría correspondiente en esa materia. ¿Ustedes están en el Centro Médico Docente Los Altos, en el local? Local 16 de la planta baja. Ok, bueno, para cualquier cosa que algún televidente quiera apuntarse, bueno, ahí están los datos porque es muy complejo este tema y creo que es muy importante contar con una asesoría bien preparada y profesional para estos temas, sobre todo las empresas que manejan estos grandes capitales. Eso es correcto, para los que manejan los grandes capitales. Muchísimas gracias, Alfredo, de verdad que es un placer como siempre y muy educativo conversar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, Daxi. Gracias a ustedes, nuestros queridos televidentes, por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, muchísimas gracias y que pasen una linda tarde. Buenísimo. Informativo Mira TV está en ti.